Valora Radio presenta un programa especial para ti, una estación de Valora Conciencia en los medios. Escúchanos también a través de www.valoraradio.org o en Spotify como Valora el Podcast. Quédate con nosotros. Iniciamos. No tengas miedo al mundo, Él te acompañará, que con los pies en la tierra hay que caminar. Muy buenos días a todas las personas que nos están escuchando. Estamos aquí como cada lunes en tu programa El Arte de Ser Padres. Muy contentos de iniciar otra semana, muy agradecidas por haber iniciado otra semana y también listos para aprender, para reflexionar, para llevarnos un poquito de información. Sobre todo yo digo es integrar, ¿no? Aprender siempre significa integrar, no nada más escuchar, no nada más pensar, sino integrar significa que entre a ti y vaya cambiando tu manera de pensar, tu manera de sentir, tu manera de actuar, y entonces realmente ese aprendizaje logra integrarse en cómo llevas a cabo tu vida e impacte en tu casa, con tus relaciones, con tus hijos y en tu nivel de satisfacción y bienestar de tu vida. Y gracias por acompañarnos el día de hoy. Por favor, escríbenos desde dónde nos estás escuchando, quién eres, cómo te llamas, cuántos hijos tienes, y justo también escríbenos sobre lo que piensas el día de hoy. Mira, ya nos empezaron a escribir. Muchas gracias, Esther Corona, que nos está saludando, y a todas las personas que estamos iniciando la mañana para llenarnos de energía y iniciarlo con la mejor cara que podemos darle a nuestra familia y a los de nuestro alrededor. Ani, buen día, ¿cómo estás? Muy bien, Mariana, muy contenta de estar esta semana de nuevo con todos ustedes. Y qué importante este tema que vamos a ver hoy, porque de alguna manera nos da esa oportunidad de poder conocernos un poquito más y de poder tener claro cuáles son esas formas de relacionarnos con los demás y poner esos límites. Y fíjate, Mariana, que no podemos establecer los límites claros si antes no conocemos nosotros nuestros propios límites. ¿Cómo les vamos a poner los límites a los demás si nosotros no conocemos nuestros propios límites? Y si no los conocemos, ¿cómo vamos a tener claro hacia dónde nos dirigimos y cómo nos vamos a relacionar con cada una de las personas con las que convivimos en el día a día? Exactamente, nuestro tema de hoy es cuestión de límites, ¿no? Y el objetivo es pensar. O sea, yo lo primero que quiero es a todas las personas que nos están escuchando que nos escriban. Para ti, ¿qué son los límites? ¿Cómo suenan? ¿Cómo se han sentido a lo largo de tu vida? ¿Tienes una visión positiva de los límites, negativa de los límites? ¿Se siente cómodo? ¿Se siente incómodo? ¿No? Como entender un poquito más esta palabra límites es lo que queremos ir como conociendo. Porque creo que esta palabra tiene muchos significados muy interesantes que todos tienen que ver con la persona, ¿no? Con esta relación con sí misma y con los demás. Entonces vamos a aventarnos un clavado en este tema para ir acomodando esas piezas y entonces ahora sí poder marcar esos límites. Y quiero empezar, Ani, con una frase muy interesante que dice: la libertad consiste en reconocer el límite, ¿no? Justo la semana pasada hablábamos de ese soltar a los hijos, de ese espacio que ellos necesitan, ¿no? Y de hecho nos hicieron un comentario sobre esto, y creo que este programa justo va a dar esa necesidad de también hablar de los límites, de ver cómo se relaciona la libertad y los límites, que es algo muy interesante y que tenemos que ir abordando. Fíjate, Ani, que yo realmente me costan muchísimo trabajo los límites. Creo que la palabra límites
es algo muy interesante porque nos vuelve a llevar al vínculo. Ajá, nos vuelve a llevar a nuestra relación con nosotros y con los demás. Cuando hablamos límite, creemos como en el final, ¿no? O en el final, en la prohibición, en todo esto. Ujú. Pero creo que hay una palabra que se puede ajustar mucho mejor a entender qué es el límite. Y el límite, como lo vemos a través de los países y a través de muchas cosas, es la frontera, ¿no? La frontera. Y entonces de ahí tenemos que ir identificando la frontera del yo y la frontera hacia los demás. Ujú. Entonces cuando entendemos frontera, entendemos eso que nos conecta y al mismo tiempo nos separa de los demás. Ujú. Porque al último, como en varios países, la frontera es lo que conecta a un país con otro, pero también lo que define que son distintos. Ajá. Entonces, qué interesante porque aquí, en cuanto a fronteras y límites, ya estamos hablando de individualidad, ujú, pero también de esa interdependencia, de esa conexión con los demás. Y seguramente, Ani, cuando hemos pensado en los límites, en por qué no puedo ponerle límites a los demás, me es fácil ponerle límites a los demás, a mi pareja, a mis hijos, a mi familia. Tal vez no me he ido a aventar un clavado a esta parte, ¿no? A mi relación conmigo, mi individualidad y mi vínculo con los demás, qué tan dependiente, independiente o interdependiente es. Y qué importante poder identificar esas fronteras con cada una de las personas con las que nos relacionamos y en cada situación en donde nos vemos en el día a día, porque los límites se van presentando en cada una de las situaciones que vamos viviendo y en los diferentes roles que vamos jugando en el día a día. Por ejemplo, a nivel laboral, pues hay ciertos límites que tengo que poner y que tengo que respetar de los otros a nivel laboral, ¿no? Igual nos pasa en la relación de pareja. Qué importante conocernos, comunicarnos y poder consensar esos límites que nos van a ayudar a relacionarnos de una manera adecuada y que van a impedir ciertas situaciones que a veces nos hacen la vida muy complicada, ¿no? Y claro, y fíjate que si nos vamos desde el origen de los límites ahorita que lo estoy pensando, creo que se da en esta dinámica de mamá-bebé, yo diría, ¿quién pone el límite primero, no? Sería como interesante entenderlo. Creo que a veces puede ser que la mamá primero ponga el límite porque es la que está cuidando del bebé, pero si te fijas, también en ese momento la mamá tiende a darse, ¿no? Y que al principio, de los primeros meses es muy importante entregarse para después irse rescatando, ¿no? Como mujer, pero en los primeros meses uno se entrega. Entonces, qué interesante es cómo también el bebé empieza a poner límites, ajá, cuando empieza a crecer. Ujú. Entonces, también vemos que los límites surgen desde dentro, como si surgieran cuando el bebé dice yo solo. Ujú. Cuando el bebé incluso te quita la mano y él toma la cuchara y lo hace. Ajá. Él está empezando a establecer sus límites y entonces límites estamos hablando también, Ani, estos límites individuales tienen que ver vamos a hablar como de dos contextos muy diferentes. Uno es mis propios límites, como yo vivo esos límites, qué significan para mí los límites en esa individualidad, y por otro lado vamos a hablar de los límites con los demás, ¿no? Que sería el segundo paso. Pero en estos propios límites, Ani, creo que límites significa darme cuenta lo que puedo y lo que no puedo, empezando por ahí, ¿no? Que entonces ya imagínate qué importante es entender esto de los límites, porque el deseo va a hacer que el límite se mueva. Ajá, el bebé, cuando quiere gatear, tú le pones algo más lejos para que el deseo lo lleve a él a romper ese límite. Entonces, los límites no son siempre restrictivos, ajá, sino los límites al último es darme cuenta qué es lo que puedo, empezando por ahí.
tiene que ver con mi propia capacidad. ¿Y cuántas veces, Ani, nos establecemos miles de límites restrictivos y no me doy cuenta qué puedo hacer? Yo les digo siempre esta pregunta en las conferencias a niños, a papás, a adolescentes, les digo, dime qué has intentado con todas tus fuerzas que no hayas logrado, ¿no? Y entonces cuando haces esta evaluación te das cuenta que casi nunca hemos dejado de lograr algo que hemos intentado con todas nuestras fuerzas. Pero lo que nos damos cuenta de esto es que casi siempre abandonamos las cosas. O sea, si no lo logramos fue porque lo abandonamos antes, porque no supimos manejar la frustración y nos dio miedo y lo abandonamos. Tenemos mucho miedo al fracaso. Entonces, desde ahí parte de esto de darme cuenta que límites, por un lado, es entender a qué puedo y qué no puedo. Poder de capacidad. Por eso el niño avienta la pelota, avienta el muñeco. Quiere ver qué puede hacer, quiere ver qué pasa cuando eso pasa, ¿no? Esta curiosidad, este deseo que es innato, que tiene que ver con la vida, con esta conexión con la vida. Entonces surge y empiezo a querer explorar. Es la parte de la búsqueda. En la regulación emocional es la parte del deseo, la búsqueda, algo que está en nosotros y que nos lleva a aprender. Eso sería por un lado. Y por el otro, el límite también tiene que ver en esta libertad personal, pero de la autorregulación. ¿Qué significa esto? Esta capacidad para nosotros gestionar nuestros deseos y no que los deseos nos gestionen a nosotros y no caer en estas adicciones, ¿no? Entonces esto tiene que ver totalmente con el sistema de la búsqueda. Los límites tienen que ver con el sistema de la búsqueda porque nos llevan a darnos cuenta qué podemos hacer, pero también a que nosotros seamos los que decidamos romper esos límites de manera consciente y ir caminando o respetar esos límites por nuestra propia seguridad. Y qué importante eso que dices, porque fíjate, Mariana, que muchas veces tenemos la idea de que los límites son negativos, ¿no? Cuando escuchamos la palabra límite, la relacionamos con algo negativo, con algo no deseado. Y no nos damos cuenta que en el fondo nos ayudan realmente muchas veces a que logramos tener autocuidado, autorrespeto, autocomprensión. Y si nosotros no estamos bien, ¿cómo vamos a esperar que las cosas funcionen con los demás, ¿no? Entonces, qué importante es poder conectar con nosotros mismos y saber cuáles son esos límites que hemos dejado de ponernos y por eso las cosas no nos funcionan. Desde analizar en el tema de la salud, qué tanto cuido mi alimentación, qué tanto cuido mis horarios para poder tener ese seguimiento y no descuidar la salud, ¿no? Y cómo cuido los alimentos que consumo, porque ya sé que en ocasiones se me van a antojar cosas que no son buenas para mí y para mi salud. Ayer platicaba con una persona que me decía que se había dado cuenta que tenía piedras en la vesícula, ¿no? Y le digo, oye, pero ¿ya te hicieron bien el diagnóstico? Porque me llamó la atención que estaba tomando una bebida, de refresco. Y entonces, sí, ya me dijeron, pero eso que estás tomando creo que no es adecuado para lo que tú tienes. Sí, ya me dijeron, pero pues cuido otras cosas. A estas me cuesta más trabajo cuidarlas. Y digo, a ver, ¿cómo es que te están diciendo que te necesitas operar de la vesícula porque tienes piedras y no estás cuidando lo que estás comiendo, que son irritantes y refrescos, ¿no? Sí, yo creo que llega un punto donde creo que a todos nos pasa en esa búsqueda, en esa sensación de búsqueda, pero sobre todo a las personas hipersensibles o a las personas que son muy intensas, ¿no? No pueden regular esta búsqueda. Lo vemos desde los niños y cada vez estamos dándoles menos herramientas para que puedan regular esta búsqueda. Esta búsqueda empieza con esa excitación, con esa emoción,
Ujú. Pero muchas veces se tiene que aprenderse, yo diría así, que la búsqueda es el barco, ¿no? Pero el límite es el timón. Y como lo decías, Annie, creo que nunca nos han enseñado, siempre pensamos, a los niños hay que ponerle el límite, como si fuera una restricción, como si fuera una forma de tú imponer, de tú ejercer autoridad. Ajá. Y a los niños no hay que ponerles límites, hay que enseñarlos a que se pongan los límites, poniéndoselos nosotros, ¿no? Pero a mí no me sirve de nada, y eso pasó en la pandemia y lo vimos clarísimo. A mí no me sirve de nada yo ponerles límites a mis hijos, a mi familia, y que igual que la escuela nos pone los límites, y cuando ya no estemos en la escuela ya no se podían bañar, ya no podían dormir, desajustaban todo su horario de sueño, porque ellos nunca se han aprendido a poner límites, han aprendido a obedecer, a respetar a la autoridad, pero nunca han entendido la importancia de los límites. Ujú. Entonces, cuando uno aprende la importancia de los límites, entonces ahora sí empieza a autogestionarse. Y entonces ahora sí te contactas contigo mismo y te dices, y incluso como un pequeño, ¿no? Cuando empezamos a brindarles toda la información de la alimentación, mi hijo pequeño me pregunta, ¿esto es saludable? ¿Esto es saludable? ¿No? Como en este querer tomar sus propias decisiones. Y entonces me parece muy importante esto, que en esta libertad de la que hablábamos la sesión pasada, se pueda comprender que ellos puedan decidir, pero puedan enseñarlos a decidir. El por qué uno está fomentando ese tipo de conductas, por qué uno está ayudándoles a entender qué es nutrición, cuánto es suficiente, ¿no? Este trabajo de cuánto es suficiente. Hasta en la comida lo vemos. Si tú te dieras cuenta en qué momento es suficiente, entonces comerías el 80% menos de lo que comes, estoy segura. Ujú. Porque el problema es que no es la falta, es el deseo lo que nos lleva a querer más y más y más. Y eso pasa, ¿no? Eso pasa al último con las personas que o sea, su ideal era ser famosos, tener dinero, y que en el momento que llegan ahí se caen al vacío. Ujú. ¿Por qué? Porque realmente no era eso. Al último año yo creo que a todos los seres humanos nos cuesta trabajo entender que vamos a vivir siempre con una falta. Ujú. Que es que cuando estábamos en el vientre de nuestra madre nos sentíamos completamente satisfechos, y que cuando venimos a la vida empieza esa incomodidad. Ajá. Pero esa incomodidad muchas veces no sabemos lidiar con ella y queremos apagar esa incomodidad. Ujú. Como si algún día volviéramos a poder sentir eso, ¿no? Y entonces la queremos apagar con comida, con redes sociales, con dinero, con belleza, con lo que sea, lo que seas adicto, con drogas, con alcohol, para poder lidiar con esa incomodidad, porque nunca hemos sabido cómo lidiar con esa incomodidad. Entonces, creo que el límite es justo esta autorregulación para poder decidir como un acto de amor propio qué es lo adecuado para ti, qué deseas, pero qué es lo que necesitas, ¿no? Esta diferencia, ¿no? Y hay una frase que me gusta mucho que dice, la decisión que estoy tomando esto, ¿me acerca o me aleja de lo que quiero? Ujú. Porque en la alimentación yo puedo pensar, es que yo deseo una rebanada de ese pastel de chocolate delicioso, ¿no? Eso es algo que deseo, pero si me voy a ¿cuál es mi más grande deseo? Tal vez es tener una buena relación conmigo y con mi cuerpo, sentirme cómoda en él. Y tal vez este pequeño deseo de comerme esta rebanada en este momento choca con el otro gran deseo. Entonces, es lo que tengo que darme cuenta, cuál es el deseo más profundo, más importante, y entonces ahora sí decir, esto que voy a hacer me acerca o me aleja de lo que quiero. Y esta frase, Annie, yo creo que podría ser una frase que impacta mucho a los demás, porque ¿qué pasaría cuando los chicos se preguntan esto antes de consumir drogas, ¿no? Creo que la respuesta sería muy distinta. Y cuesta más trabajo cuando se relaciona con algo positivo, por ejemplo, con el ejercicio. Ujú, ujú, Ajá. ¿Por qué? Porque ahí también te tienes que poner límites, ¿no? Últimamente me he dado cuenta cómo algunas personas le dedican demasiadas horas al gimnasio, ujú, ¿no?
¿Por qué? Porque en el fondo están buscando o están queriendo llenar un vacío. Entonces, ahí nos cuesta más trabajo ponernos esos límites y darnos cuenta que estamos dedicando demasiado tiempo a esa actividad y estamos descuidando tal vez otras, No, ¿no? y en las redes sociales también, ¿no? Porque esas ni siquiera tenemos que salir, aquí están a un clic, ¿no? Ujú, ujú, ujú. Exactamente, es algo que tenemos muy a la mano, ¿no? Y fíjate, Mariana, que también qué importante es marcar esos límites en las relaciones con los demás, porque primero con nosotros mismos de poder identificar qué es lo que estoy sintiendo y cómo me siento con cada persona con la que convivo en el día a día y qué es lo que está pasando en esa situación o en esa relación, por qué me siento invadido por el otro, o por qué me siento agredido por el otro, si le puedo marcar la pauta en el momento en que me están diciendo algo que me está lastimando, si sé poner ese límite o si no sé decir que no por miedo al rechazo. Entonces es muy importante que pueda uno, cada uno de nosotros, Ujú. analizar cómo vivimos en el día a día nuestras relaciones con los demás y qué necesitamos hacer de forma diferente para que nosotros nos sintamos cómodos o cómo nosotros estamos invadiendo el terreno de los demás, ¿no? Porque a veces vivimos en la vida situaciones límites que nos marcan o nos pueden en un momento dado impactar en nuestra día a día, por ejemplo, en algún proyecto que estemos viviendo, en el trabajo o hasta en la relación de pareja, ¿no? Hay situaciones que te pueden llevar al límite. Y fíjate, Ani, que yo creo que uno de los enemigos personales que todavía estamos en esta individualidad personales es la culpa. Ujú. La culpa o la vergüenza creo que es de los enemigos más profundos a la hora de poner los límites. Ajá, y el miedo. Tenemos miedo a que se enojen, tenemos miedo, o sea, lo primero es de inteligencia emocional, conectar nuestro cuerpo con nuestra mente, porque a veces nuestro cuerpo desde antes sabe que debes de poner el límite. Ajá, no te has dado cuenta, pero alguien ya sentiste algo que tu cuerpo alcanzó a observar en esta comunicación no verbal y entonces tenemos cuando tú vas caminando y volteas a ver a alguien puedes sin querer conocer su intención, ajá, por toda esa comunicación no verbal. Entonces tenemos que estar bien conectados con nosotros mismos para poder darnos cuenta que representa un peligro o que representa algo que no es saludable para mí. Pero si nos desconectamos, Ani, porque eso nos enseñaron, tú no sientas, tú no piensas, ¿no? O sea, tú sé fuerte, tienes que cargar con todo, tienes que poder con todo. Entonces, claro que no voy a identificar dónde está mi límite. Si soy una persona dependiente de los demás, no voy a poder identificar mis límites. Entonces, tengo que darme cuenta que si tengo alguna adicción, estoy justo tocando esta parte de los límites y para ponerle límite a lo que me hace daño, límite a lo que me hace daño, primero voy a tener que aprender a ponerme límite a mí, respetar esos límites para poder expresarlos con los demás y muchas veces esto cuesta mucho trabajo pero se puede, ¿no? Al último muchas cosas son hábitos, asociaciones que tengo que frenar y detener y no seguir ese impulso. Ujú. Porque muchas veces ya está asociado y es un impulso que se da y no lo detenemos y simplemente dices, ay, no debí de hacer eso. Ay, que... ujú. Pero incluso yo creo que mucha gente ante estas adicciones nos rendimos ante la adicción, ¿no? Yo he conocido mucha gente que fuma, yo fumaba mucho en algún tiempo y te rindes ante la adicción, o sea, sientes que ya vas a fumar toda la vida, ¿no? Porque sientes que es tan difícil hacerlo, que es tan complicado poner ese límite que entonces no vale la pena, pero como yo justo les decía, a ver, la autoestima no es una cosa que se piensa, que se construye desde la cognición, desde el pensamiento. No, el autoestima es el mensaje que yo le mando a mi cuerpo y a mi mente con todos mis actos. Ujú. Entonces yo recuerdo este jueguito que teníamos de niñas de me quiere, no me quiere, me quiere, no me quiere, ¿no? Con las flores. Ujú. Entonces siento que justo así se construye la autoestima. Me despierto y desayuno y entonces un me quiero,
Ujú. Me despierto y no desayuno y eso no me quiero. Ujú. Como comida nutritiva me quiero, como pura comida chatarra no me quiero. Y entonces así, tengo movimiento, hago algo de ejercicio, me quiero, igual con los amigos me quiero. Entonces nuestra autoestima se va construyendo de todos esos me quiero y no me quiero. Y ha habido mucha gente como en su proceso terapéutico que digo, es que estamos luchando entre dos, porque te quieres porque vienes a terapia, te quieres porque intentas, pero no te quieres porque no has podido decir no a esto. Y entonces es una lucha entre estas cosas. Entonces, qué importante darnos cuenta y empezar a trabajar en nuestros propios límites como un acto de amor hacia nosotros mismos, como una forma de nosotros tomar el mando de nuestra vida y qué libertad, Dani, se siente tú poder decidir tu vida. Porque cuando no puedes decidir, cuando sientes que eres presa de una adicción, entonces no sientes libertad, no sientes que tú estás consumiendo ese cigarro, esa marihuana, ese alcohol, lo que sea, porque quieres, sino sientes que lo estás consumiendo para no sentir la incomodidad porque es muy fuerte. Y fíjate que ahorita que mencionas el sentirse libre, creo que algo muy importante es que podamos analizar qué tan libre nos sentimos nosotros en la forma como nos relacionamos con los demás, porque tal vez nuestros límites no son muy claros, tal vez nuestros límites tienden a ser un poco porosos. ¿Por qué? Porque de alguna manera no marcamos claras las pautas o porque damos demasiado, porque tenemos miedo a ser juzgados, criticados, porque nos rechacen los demás o porque de alguna manera tendemos a complacer a los demás, ¿no? Entonces, esa necesidad de sentirme aprobado me hace ser muy complaciente con los demás. Entonces, todo lo que me piden, con mucho gusto lo doy. Y a veces dicen, lo ven de forma positiva y claro que es positiva ayudar a todo mundo y ser muy servicial, pero hay que ver por qué lo estás haciendo. Si lo estás haciendo realmente por ayudar, o lo estás haciendo porque te cuesta mucho trabajo, decir realmente que no puedes, que en este momento no pueden contar contigo, ¿no? A muchas personas les cuesta mucho trabajo ser claras y se quedan con ese sentimiento de, ay, no, es que le debí de haber dicho que no podía. En este momento me siento muy complicada, no puedo ayudarte. Y eso, Ani, justo era lo que hablábamos la vez pasada también de esta libertad en los hijos. Una persona adulta no va a poder decir que no cuando nunca se le ha permitido decir que no. Ujú. Cuando nunca se le ha permitido pensar diferente al otro. Cuando nunca se le ha permitido establecer ciertos límites a los demás. Ujú. Entonces, desde ahí es donde tenemos que trabajar en esto. A mí me encanta de repente las cosas disruptivas, ¿no? Las cosas que se salen de lo que normalmente tenemos pensado, porque creo que eso es justo de repente el empujar nuestros límites, el darnos cuenta, el flexibilizar nuestra mente, el darnos cuenta y que cuando lo hacemos pasan dos cosas muy interesantes. O nos volvemos, o sea, por una parte nos volvemos más flexibles, pero por otra también se arraigan nuestras raíces, lo que pensamos, nuestros valores, ¿no? O sea, vienen estas dos cosas y me parece una capacidad muy importante el poder tener este criterio y empezar a desarrollarlo y decir qué es lo mejor para mí y qué es hasta lo que puedo dar y por qué estoy dando, como tú dices. Si yo siento que doy y los demás no lo valoran, que doy y doy y doy y nadie me da, justo creo que este es un signo muy importante de darme cuenta que estoy envuelta en un vínculo dependiente, donde lo que yo estoy haciendo es, uno, dar para que me den, y dos, donde no estoy poniendo límites y sigo dando y dando y dando y dando y dando, ¿no? Entonces, yo creo que, y a veces es muy complicado poner límites porque es desde el amor. ¿Cómo dejo de dar amor, por así decirlo, ¿no? ¿Cómo dejo de estar ahí? ¿Cómo dejo de estar presente, de estar cuidando, ¿no? A veces esto pareciera que es lo bueno, estar siempre, pero el punto es que cuando hay este vínculo dependiente, pues no podemos ejercer esta capacidad de nosotros también establecer nuestros límites. Y esto lo vemos, Dani, cuando como papás de repente nos quedamos un paso atrás.
Ajá, no reaccionamos inmediatamente. Se están peleando unos niños, ¿no? O están discutiendo. Cuando de repente nos quedamos un paso atrás para ver qué pasa, cómo lo resuelven. Ajá, ellos. Entonces, esta parte nos ayuda a después poder reflejar a nuestros hijos lo que están viendo y enseñarle cómo marcar los límites, porque inclusive hay papás que les enseñan a sus hijos a marcar límites desde el propio miedo al papá, de si tú no te defiendes, así te las vas a ver conmigo, ¿no? Entonces pues, sobrevive porque si no te violentan los de la escuela, te van a violentar en tu familia. Entonces esto ya no es desde el amor. O sea, como que los límites, Dani, se pueden poner cuando son instintivos desde el sobrevivir, darte cuenta que no te puedes aventar al barranco, darte cuenta que hasta ahí llegas, ¿no? Pero también, o sea, desde la vulnerabilidad, pero también desde el amor. Y hay que empezar a marcar eso, a construir nuestros propios límites desde el amor hacia nosotros mismos, para poder también expresarlos así. Desde mi amor, mamá, te digo, ya no me acompañes al baño, ya puedo. Desde mi amor, ¿no? Como, y respetar mucho esos límites que nos están poniendo los demás. Para poder, fíjate que tuve una conferencia con unas chicas de ballet y una chica me decía, oye Mariana, ¿cómo hacer cuando queremos ponerles límites a nuestros padres si ellos no los respetan ni los escuchan? Uh-huh. Qué interesante esta pregunta, ¿no? Qué interesante esta parte donde digo, ¿cómo puedo poner esos límites a esas figuras de autoridad sin que parezca un desafío, sin que parezca que me estoy rebelando, sin que parezca que no los estoy respetando? Y justo creo que el programa que hablábamos la vez pasada daba como mucha sensación de esto, ¿no? De que tenemos que darnos cuenta que nuestros hijos también saben escucharse a sí mismos y saben decir suficiente. Yo me acuerdo que, no sé si te acuerdas, Annie, que con mi hijo mayor, él comía y llegaba un momento que decía suficiente, ¿no? Y inmediatamente después él bajaba, iba al baño, así, como si ya él sabía cuándo era suficiente. Entonces desde ahí, como muchas veces nuestro criterio puede ser no, es te sirves todo lo que yo te puse en el plato, ¿no? Y no lo enseñamos entonces a que él sepa cuánto servirse, cuánto es suficiente para él. Entonces vamos entendiendo que los límites tienen que ser todo el tiempo con todo mundo, ¿no? Límites para mí, límites para los demás. Después viene la socialización en la escuela y viene otro tema de límites. Y fíjate, cuando ves que tus hijos les cuesta trabajo conciliar una diferencia, es una oportunidad para darte cuenta que le están faltando unas herramientas para enfrentar esas situaciones con los demás, ¿no? Porque si le está costando trabajo con el hermano, con el que tiene más confianza, poner el límite, pues con el amigo, con la amiga, con la compañera, con la maestra, con la directora, le va a costar más trabajo. Y yo creo que en el caso de esas situaciones con los hijos, que ellos nos marcan los límites, en la mayoría de las situaciones el problema es la forma, porque Uh-huh. como reaccionan de forma muy rebelde, enojan de forma grosera, ¿no? Y entonces ahí es cuando los papás reaccionamos inmediatamente y les marcamos otro límite, pero en más de imposición, ¿no? Uh-huh. No me puedes estar hablando de esa manera. Recuerda que soy tu mamá, ¿no? Pero me pierdo de vista el objetivo de lo que está pasando en ese momento. Ajá, ¿qué me está diciendo mi hija en este momento que no me está gustando a mí? Me está marcando un límite. Lo que pasa es que a mí no me gusta que ella me marque límites porque ¿cómo se atreve a marcarme límites si es mi hija? Esto es algo ¿No? muy interesante, Ani. Cuando los otros nos marcan el límite, en vez de verlo como algo positivo, no pensemos en hijos, papás, no pensemos, o sea, simplemente el compañero de trabajo, el jefe, quien sea. Cuando alguien nos marca el límite, en vez de, o sea, si nosotros ya entendimos que los límites es un acto de amor personal, cuando alguien nos marca el límite lo vemos como esto, como rechazo, como imposición, como lo vemos como algo muy negativo para nosotros.
¿no? Y entonces nuestra pareja nos marca el límite y nos sentimos rechazados, nos sentimos juzgados, nos sentimos muy mal. Entonces, qué importante, fíjate, en este ejemplo que tú dices, en este vínculo entre padres e hijos nos sincronizamos. Entonces, ¿qué quiere decir cuando tu hija te marca el límite así de una manera muy grosera? A veces puedes sincronizarte y entonces tú sentir que tienes que elevarte al mismo enojo para poder hacer que ella se baje, ¿no? Pero la realidad es que al revés, tú tienes que mantener tu calma para sincronizarla a ella y que se baje ella. Decir, oye, estoy dispuesta a escucharte, pero necesito que lo digas de una mejor manera. Entonces, pero claro, hacer eso es todo un camino, ¿ok? Todo un camino justo de límites propios, de autogestión emocional, de muchas cosas para poder lograrlo. Y no quiere decir que no se note tu molestia, porque no somos robots, ni el objetivo es estar todo el tiempo sonriendo y diciéndole a nuestros hijos, no, se puede notar tu molestia, pero la diferencia es que la molestia se note, pero pueda yo manejar esas emociones a que yo me vaya con él o con mi hijo, con mi hija, me sincronice y entonces vayamos en esta lucha de a ver quién se enoja más, ¿no? Para ver quién gana, quién logra como bajar la cabeza, como a veces lo hacen los animales, ¿no? En esta lucha de que empiezan a gruñirse, a ver quién es el que se va. No, ese no es el objetivo, tenemos más herramientas para poder vincularnos y lo más importante ni siquiera es lo que te está diciendo. O sea, lo más importante es enseñarle que ella tiene derecho a molestarse, que ella tiene derecho a externar sus necesidades, que ella tiene derecho a todo eso, pero de una manera asertiva, cuidando al otro, ¿no? De esta manera asertiva donde tú vales, yo valgo también, donde es importante lo que yo pienso, pero también lo que tú piensas. Entonces, ahí es donde tenemos que trabajar en la adolescencia mucho, esta parte de a veces inclusive los papás, la distancia entre los hijos o la opinión distinta, la vemos como una agresión, con un miedo, y tenemos que darnos cuenta que lo que están haciendo es poder separarse de nosotros y eso es muy saludable para ellos, es muy doloroso para los dos, es muy doloroso, muy incómodo, pero es muy saludable porque entonces va a permitir que ellos tengan una relación interdependiente con otra persona saludable y no una relación negativa, tóxica, dependiente hacia los demás. Y esto nos conecta un poco en analizar también como papás si no tendemos a ser muy rígidos, ¿no? ¿Por qué? Porque cuando reaccionamos de esa forma extrema, de esa forma rígida, pues eso provoca que la gente de alguna manera no nos tenga la confianza para podernos decir lo que les parece y lo que no les parece. ¿Cuántos niños quisieran reaccionar de una manera ante una situación y no tiene la confianza de decirle al papá, es que esa ropa que tú quieres que yo compre no me gusta? No, yo ya no me quiero poner eso, a mí ya me gustan otro tipo de playeras, otro tipo de vestidos, otro tipo de ropa, ¿no? Y Y fíjate, también la gente que tiende a ser muy rígida muchas veces sube muros tan altos que cómo puedes llegar a esas personas, ¿no? exactamente, los límites rígidos nos llevan a no compartir, a levantar muros, a evitar la vulnerabilidad, a distanciarnos de la gente, a tener altísimas expectativas de los demás y a imponer normas estrictas, ¿no? O sea, la idea es, y lo he visto en personas, yo lo hago bien y como yo lo hago bien, todo el mundo debería hacerlo bien y si no lo hacen bien, todos están mal y que al último, Ani, este límite rígido me parece una victimización, ajá, en el sentido de no permitirle al otro, de si tú lo haces bien, qué bien, pero no permitirle al otro con esa compasión equivocarse, sino esos límites rígidos me parecen simplemente un mecanismo de defensa de protección, ¿no? Que lo único que hacen es aislarte de los demás para protegerte, pero realmente no es también los límites más saludables. En cambio, fíjate, los límites más porosos de los que hablábamos, o sea, estos límites como demasiado flexibles, te llevan a dar demasiado, ¿no? A ser codependiente, como lo habíamos dicho, a atarte emocionalmente a las cosas, a ser incapaz a decir que no, a intentar complacer a todo el mundo, a sentir un miedo paralizante ante el rechazo y aceptar maltratos. Entonces, si te fijas, Ani, los límites porosos es totalmente la dependencia.
los límites rígidos es esta independencia de la que hablábamos de solo me importo yo. Ujú. Y entonces, ¿cuáles son esos límites saludables, no? ¿Cuáles son esos límites que nos van a ayudar a quedarnos en esta interdependencia? Es dejar claro, ¿no?, cuáles son nuestros principios y nuestra forma de pensar, escuchar tu opinión, tu propia opinión, a compartir con los demás de manera apropiada lo que piensas, a aprender a mostrarte vulnerable de una manera saludable y a recibir sin malestar los no, los límites de los demás. Entonces tenemos que trabajar en esto, tenemos que aprender a decir qué necesito cuando estoy vulnerable, cuándo estoy vulnerable y qué necesito de los demás. ¿Qué necesitan de mí los demás cuando estoy vulnerables, ¿no? Yo le permito a mi pareja estar vulnerable y estoy ahí para él cuando necesita de mí, o estoy buscando al revés, alguien que me permita ser vulnerable todo el tiempo y que él no pueda ser vulnerable para que me proteja. ¿O qué es lo que está pasando? O yo no me permito a mí misma ser vulnerable. Yo no me permito, yo tengo que ser la fuerte y la que puede con todo, porque así se ha construido mi identidad durante muchos años. ¿Cómo me voy a permitir eso? Voy a dejar de ser yo, ¿no? Entonces, qué importante aprender a conocer estos límites, que es conectar con nosotros, conocer nuestros deseos, nuestras necesidades. A las personas que son intensas, comprender que son intensas, ¿no? Y entonces entender que van a tener que estar haciendo este freno y acelerador entre el deseo, porque los va a llevar a crear, a hacer cosas, y los límites, que les va a dar el timón y les va a decir, suficiente de aquí, vámonos para otro lado. O de esto no es tan saludable, no lo hagas, vamos escogiendo otra opción. Entonces, esto es los límites, el timón para que tú puedas tener la libertad en tu vida, la libertad de cómo quieres ser, la libertad en cuanto a tus sueños, la libertad también en cuanto a qué tipo de personas están a tu alrededor, inclusive familiares, la libertad entre que sean personas, red de apoyo y tribus que te nutran, y entonces que tú, Ani, puedas construir una realidad que realmente disfrutes. Ese es el objetivo, construir mi realidad, que realmente pueda disfrutar en la vida, que me sostenga, pero que me haga impulse, que como este brincolín, ¿no? Que me sostenga, pero que me impulse. Eso es la red de apoyo y la tribu. Nos tienen que ayudar a eso. Y nosotros necesitamos elegir personas adecuadas, tener la libertad de elegir esas personas para rodearnos y crear una realidad mucho más disfrutable. Pero qué difícil, Mariana, ponerle límites a los demás si yo no he aprendido a hacerlo desde mi casa, porque no tengo ese derecho, o porque en mi casa no me tocó vivirlo, o porque las expectativas de mis papás son tan altas que yo tengo que estar cubriendo como hijo esas grandes expectativas y siempre tengo que sacar 10, porque si no saco 10, entonces algo no estuvo bien. Y entonces hay que aprender a tener esas formas adecuadas de poner límites, porque también la forma cuenta, ¿no? Entonces, por ejemplo, cuando hay una situación en donde se me está pidiendo que realice una actividad y que me están diciendo cómo hacer las cosas y yo no estoy de acuerdo, pues yo puedo decir, bueno, pues aprecio la opinión que me estás dando, pero yo veo las cosas de una manera diferente. Entonces, ¿cómo ves si ahora lo hacemos de esta forma? Es una ¿No? Entonces, negociación, ¿no? Entre una negociación de I agree to disagree, estoy de acuerdo en no estar de acuerdo. Ajá, entonces entiendo que es una negociación y que recuerdo que alguien por ahí hablaba de que cuando en las ventas la persona empezaba con el, ¿sabes qué? Comprendo y quiero un trato que nos dé lo justo a cada uno de nosotros y nos vayamos sintiendo que fue lo mejor que pudimos hacer. En ese momento, entonces, decía que los vendedores, incluso algunos les decían, esto no es para ti, que eran honestos, ¿por qué? Porque el otro se veía abierto, dispuesto y las otras personas conectaban con eso. Entonces, qué importante entender que es una negociación y que, claro, mientras más grande es la negociación, es más abierta. De pequeños habrá muy poquitas cosas que negociar, pero poco a poco. Y entender que no son los castigos que tú le pongas, sino son las consecuencias de la persona al no cumplir el límite, el acuerdo. Por eso algo importante es que se acuerde.
Ajá, a ver, si tu responsabilidad va a ser esta, ¿estás de acuerdo? Sí, ok. Entonces, cuando uno está de acuerdo, también decide. Ajá, y cuando decide, entonces hay consecuencias de no aceptar y no cumplir esa decisión. Entonces, eso es lo que necesitamos hacer porque en pareja, Ani, ni siquiera hemos hablado de acuerdos y de no cumplir los acuerdos. Nada más vamos como pareja viendo cómo lo hacemos y no cumple mis expectativas el otro, no, ni el otro, pero no llegamos a acuerdos y no revisamos que se cumplan. Y eso a veces es complejo, ¿no? Porque la gente que es sumamente independiente no se va a comprometer con esos acuerdos, no va a querer comprometerse, ¿no? Y entonces tal vez dirá yo intentaré, ajá, pero no se compromete a lograr las cosas. Entonces, el compromiso con el otro, sin caer en esta dependencia, creo que es algo que tenemos que construir en nuestros hijos. Si tú te comprometiste, diste tu palabra y tu palabra vale. Entonces, tienes y si por algo no lo puedes hacer, te puedes acercar y puedes decir, esto me está pasando. Pero qué importante es enseñarle a nuestros hijos el valor de su palabra, que es la responsabilidad, ¿no? ¿Y por qué nos cuesta tanto trabajo poner límites a los demás, incluso a la familia, a la pareja? Pues muchas veces pudiera ser porque nos queremos evitar un conflicto con los demás, ¿no? O no nos gustan los conflictos. Hay gente que te dice, no, ¿sabes qué? A mí no me gusta pelear, que le hagan como quiera, Es que a ¿no? quién le van a gustar los conflictos, no es una cuestión de gusto, ¿no? Ay, a No, mí me ya sé encantan que los no. conflictos, vamos a... No, pero el problema es que hay que aceptar que son parte de la vida y son justo la escalera que nos permite aprender. Exactamente. Y muchas veces también puede ser por miedo a dañar la relación, ya sea de amistad o ya sea de pareja. Ajá. Muchas veces también tenemos, como comentabas, ese miedo a sentirnos rechazados o a sentirnos hechos a un lado, no aceptados por los demás o no valorados. Pero bueno, para que una relación realmente sea plena, se requiere que podamos comunicar cómo nos sentimos, qué cosas nos gustan y qué cosas no nos gustan, y principalmente cuando vivimos una relación donde nos sentimos manipulados, agredidos, eso nos lastima. Y el no poner límites, pues te acaba afectando a tu salud. Claro. Y fíjate, Ani nos pregunta, Pachuquito Monroy dice, buenos días, hermosas, muchas gracias. ¿Se puede hacer una negociación con una niña de 2 años y medio que no quiere comer? Y cómo ella la mayoría de veces no quiere comer, si le pongo las caricaturas sí lo hace, pero no quiere ni tomar la cuchara. Bueno, yo creo que aquí es muy importante entender el vínculo con la comida. Hay muchos niños que son hipersensibles y que les cuesta mucho trabajo comer diferentes cosas y todo, pero tiene que ver con el vínculo con la comida. Entonces hay que hacer un trabajo muy profundo de comprender qué pasa. ¿Sientes hambre? ¿No sientes hambre? ¿Cuándo sientes hambre? ¿Cuándo sientes hambre? ¿Qué quieres comer? ¿Cuánto quieres? O sea, sabes, como hay que ir entendiendo con la observación, los adultos, qué es lo que está pasando. Y entonces, claro que el estímulo externo, las caricaturas, no son lo indicado para comer, porque entonces ellos no están comiendo. Ajá, ellos están viendo las caricaturas y algo les está entrando a la boca. Pero el objetivo, o sea, podemos utilizar ciertas cosas porque hay niños también que todavía les cuesta mucho trabajo la regulación y entonces se paran de la silla, pero ese es el objetivo. Si yo quiero que mi hijo no se pare de la silla y esté comiendo, entonces puede ser que lleve algo para colorear, lleve algún carrito, ¿no? Algo, pero que él comprenda que es hora de comer y poco a poco esos estímulos se van a ir quitando. Ujú. Pero en esta hora de comer también tengo que comprender qué pasa en la hora de comer, qué sientes cuando ves los, los alimentos, qué pasa cuando los hueles, qué pasa cuando los saboreas, porque muchas veces no tiene que ver con cuestiones de autoridad, tiene que ver con cuestiones de hipersensibilidad y entonces lo tendremos que ir negociando. Ajá. Yo negocio mucho con mis hijos que prueban cosas distintas. Sé que no las uno sí va a probar lo que sea, el otro nada. Pero que lo pruebe, una probadita para generar esta flexibilidad cognitiva, porque si no puedes generar un problema más grande de tipo con vínculo con la comida. Entonces sí se puede negociar, pero se tiene que comer cosas saludables.
Entonces hay que ir negociando cómo lo vamos logrando. Ujú. Entonces, bueno, hay muchas formas de hacerlo. Creo que, te digo, lo primero es identificar si tiene algún trastorno del procesamiento sensorial o si es un niño hipersensible, para darnos cuenta si estamos lidiando con esto o nos está diciendo otra cosa, desconexión con la alimentación, ¿no? O sea, creo que ahí hay que echarnos un clavado para ver de qué es lo que está pasando. Sergio nos dice qué tipo de límites puede aprender una niña de 2 años, qué es lo adecuado. Bueno, una niña de 2 años creo que justo está en el proceso de control de esfínteres, ¿no? Entonces creo que justo ese es su límite y está en el proceso de a veces dejar el vasito, de ser más independiente. Entonces creo que en una niña de 2 años el límite es darse cuenta qué puede y qué no puede hacer. Ajá. Dicho como tú le vas a enseñar qué no puede hacer por su propia seguridad y ella lo que te va a mostrar es que sí puede hacer. Ujú. Entonces creo que ese es el acelerador y el freno de esos niños. ¿Qué quiere decir? Si tú te das cuenta que no hay peligro, si ella se sube a la silla, porque si se cae abajo tiene algo que lo soporte, entonces le vas a permitir que ella explore hasta dónde puede. Ajá. Pero si tú ves que hay algún peligro, le vas a enseñar que está el peligro poniendo el límite. Esto no lo puedes tocar porque es fuego y te quema. Ujú. Y habrá niños que dirán a la primera, perfecto. Y habrá niños que querrán acercarse, estos niños más adrenalínicos, ¿no? Que querrán acercarse a ver qué significa quema, porque no, en mi mente no sé qué significa quema. Pero cuando ya me acerco a algo que está caliente y digo, esto es quema. Ujú. Entonces eso lo va integrando. Entonces creo que en un niño de 2 años justo esto es lo que ella podemos estar viviendo. El límite es qué puedo hacer y qué no puedo hacer. Y como papá, tener esa paciencia para respetar esos momentos en que el niño ya está marcando sus límites, ¿no? Por ejemplo, cuando estamos queriendo quitar el pañal, de repente nos desesperamos muy fácil y entonces se lo volvemos a poner y dices, no, todavía no es momento. Y dices, no, si es momento, tú ten paciencia. Si es momento que el niño ya se quiera subir a la bardita y que tú lo dejes subirse. Y entonces los papás muchas veces no tenemos la paciencia de permitirle esas situaciones que el niño ya te está marcando los límites. También Ani con su intimidad, vamos aquí construyendo la intimidad. A esa edad los niños muchas veces quieren dar besos en la boca a la mamá, ¿no? Entonces desde ahí empezamos a marcar los límites y decimos, no, me puedes dar besos en los cachetitos, en la frente, ¿no? Pero no en mi boca. Entonces justo ahí también se les enseña lo que es intimidad y privacidad, tus partes íntimas significa tuyas, o sea, toda esta educación sexual es también límites, es entender que yo cierro la puerta del baño cuando tú estás en el baño porque hay un límite. Y así vas, el límite también es el cuarto de papá, el cuarto de los hijos. Hay un límite. O sea, van marcando los límites todo el tiempo y también pronto entrará ella, esta pequeña, en el proceso de escuela, kinder, y también ahí son otros límites que empiezan a ir comprendiendo. Entonces, aquí a los 2 años, Ani, lo que me parece también más importante es el contacto con uno mismo. O sea, que sepa cuándo es suficiente. Ajá, por ejemplo, la alimentación, cuando se siente cansada, para que no empiece simplemente la irritabilidad, sino que los niños puedan decir, me siento cansado, tengo sueño, tengo hambre, me siento triste, o sea, como todo este sentir, creo que va a ayudar muchísimo si nos enfocamos en esto, para que los niños puedan expresar cómo se sienten y no desconectarse de ellos mismos. Entonces, bueno, se nos acaba el tiempo. Muchas gracias, Sergio, por tu pregunta. También a Pachuquito Monroy, a Luisa Ramón desde Ecuador, a Gloria, a Esther, a todas las personas que están con nosotros cada lunes. Muchas gracias por acompañarnos y nos vemos la próxima semana en tu programa El Arte de Ser Padres. Muchas gracias, Ani. Gracias, que tengan buen inicio de semana. Saludos a todos. Acuérdense, esta semana trabajen en sus propios límites. A mí me encantaría que por ahí nos comentaran contra qué lucharon, ¿no? En cuanto a sus propios límites y en cuanto a los límites hacia los demás.
Muchas gracias a todas las personas que están con nosotros, también que nos están escuchando desde Radio Familia, Parral, Chihuahua. Un saludo muy afectuoso y nos vemos el próximo lunes en tu programa El Arte de Ser Padre. Si necesitas ayuda, recuerda, en Esperare estamos para ayudarte. Puedes mandar un WhatsApp y nosotros podemos acompañarte en tu proceso de autoconocimiento, de poner límites, de entender quién eres y también hacia dónde vas. Muchas gracias y bonito día. Hasta la próxima. Acudir a terapia puede ser el principio de una vida mejor. Esperare, sembrando esperanza. Apoyo psicológico presencial y virtual.